Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35 este domingo por la tarde. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de la inteligencia artificial. Para algunas personas, quizás que tienen acceso a estar consultando las plataformas digitales, pues ya tienen una noción. Hay otros que probablemente no conocen el alcance, la presencia en nuestro país y el uso de la misma. Vamos a conversar con Pedro Morales, quien es catedrático universitario, es consultor y es experto en inteligencia artificial. Nos acompaña. Buenas tardes, Pedro. Saludos, gracias Carlos. por estar aquí. Bienvenido al espacio. Hace algún tiempo no nos veíamos. Así es, así es, así es. Perfecto, muchas gracias. Cuéntame, entonces está dedicado a la consultoría y al desarrollo de tu empresa dedicada a la inteligencia artificial. Así es, nosotros tenemos una empresa de servicios de automatizaciones en inteligencia artificial. Ok. ¿Qué servicios, qué productos, en qué área la están aplicando? En todas las áreas, es decir, realmente la inteligencia artificial está entrando en todas las áreas y en todas las profesiones. Realmente va a ser un cambio importante en la sociedad al nivel del mismo cambio o más que ocurrió cuando salió el Internet, y las automatizaciones ni más ni menos que vienen a apoyar, porque no dejemos de pensar que la inteligencia artificial es un apoyo. O sea, hay gente que tiene mucho miedo en cuanto a que me van a sustituir, y esa tampoco es la realidad, pero sí que evidentemente todo lo que es repetitivo se puede sustituir con el tema de la inteligencia artificial. Por ejemplo, vemos que cuando uno ahora requiere un servicio a través del WhatsApp, uno se pone en contacto con un asistente virtual. Exacto. ¿Eso se le puede aplicar a cualquier tipo de empresa? A cualquier tipo de empresa o a cualquier tipo de institución. Realmente ya hay muchas instituciones del Estado que están utilizando lo que son agentes de inteligencia artificial. Lo que antes eran los bots, ahora ya no son bots, son agentes en inteligencia artificial. Vamos a decir que son más listos, pueden mantener una conversación, y pues ya esos tipos de agentes ya se utilizan para todas esas conversaciones repetitivas. Sí. Que pues un agente de inteligencia artificial, dándoles la información oportuna, puede responder de manera totalmente clara y totalmente como si fuera realmente una persona humana. Una pequeña o mediana empresa que decide a partir de las 6 de la tarde, que es la hora que cierra el servicio de atención al cliente, pero decide mantenerse conectada para brindar asistencia, ¿qué inversión tiene que hacer y en qué equipos tiene que adquirir para que pueda mantener ese servicio después de la hora de cierre? Mira, los equipos no hay que invertir en equipos, porque eso es algo que nosotros realizamos y eso queda en los servidores de cada uno de los servicios que nosotros realizamos, y simplemente lo que hacemos es instalarle en la nube lo que son esos servicios a los clientes. Es decir, realmente los clientes no tienen que hacer una inversión en equipos, sino una inversión en el servicio que están comprando. Okay. Entonces, la envergadura, evidentemente, del tipo de servicio que quieran contratar, pues ahí ya varía dependiendo ya mucho del precio, ¿no? O sea, no es lo mismo una empresa pequeña que a lo mejor simplemente pues se le tiene que dar un contenido de 4 o 5 preguntas, que una institución que quizás se le tiene que pasar, pues quizás las preguntas repetitivas son 500 o 600 preguntas que habitualmente la gente puede preguntar, ¿no? Entonces todo depende un poco de la envergadura del proyecto, que pueda ser un precio u otro, pero es más asequible de lo que la gente se piensa. En el caso, por ejemplo, de un abogado, en el caso de un médico, el manejo de las citas se puede hacer a través de esta plataforma. Claro, nosotros con las automatizaciones precisamente lo que hacemos es conectar precisamente, por ejemplo, el WhatsApp con el calendario, y la inteligencia artificial detecta cuáles son los días que están libres, cuáles son las horas que están libres, y automáticamente gestiona la cita con la persona, con el dentista, con el esteticista, con el abogado, con el gestor, no importa el que sea, y puede gestionar la cita. Entonces automáticamente también se le puede enviar un correo o un WhatsApp tanto al cliente para decirle que se le ha confirmado la cita, como también al establecimiento para decirle hay una cita ya reservada tal día, tal hora, con tal paciente que quiere este servicio. Hay algunos profesionales que están optando por la solicitud de cuando se hace la cita,
le solicitan a la persona que le haga un pago por adelantado para garantizar que si se canceló la cita, el profesional no pierda el tiempo. ¿Esas plataformas también pueden gestionar el enlace con los sistemas de plataformas bancarios? Sí, 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 realmente... ¿Y qué tan seguro resulta hacer eso? No, eso no es ningún tipo de problema, porque lo que hacen las automatizaciones es conectar APIs de las diferentes plataformas. Es decir, tú puedes conectar la plataforma de la cita, o sea, del WhatsApp, por ejemplo, con un link de pago y se conectan las APIs de las dos plataformas y se puede realizar el pago como si tú lo hicieras directamente en la página web sin ningún tipo de problema. Y en el caso de los medios de comunicación, por ejemplo, yo decido colocar una promoción, una publicidad en los medios, pero necesito que al mismo tiempo recibir una retroalimentación de cómo va el monitoreo, si están colocándome la publicidad. ¿Se puede activar mediante ese mecanismo también? Sí, claro. Y además, mira, precisamente yo estoy bastante, como he estado muy vinculado a los medios de comunicación y conozco muy bien los medios de comunicación, realmente hay algunas automatizaciones últimas que he preparado que precisamente van direccionadas a lo que son los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo cuáles, por ejemplo? Nosotros ahora, por ejemplo, automatizamos la creación de noticias. Tú sabes que los periódicos digitales, que normalmente no tienen periodistas per se en la calle, habitualmente se alimentan de lo que deben, de lo que otros hacen. De lo que otros hacen. Nosotros hemos ido un poquito más allá y hemos perfeccionado esa parte, creando algunos agentes especializados en inteligencia artificial, haciendo una automatización. Por ejemplo, yo te coloco un link en un Google Sheet, por ejemplo, y automáticamente en el momento que yo coloque ese link, hago un resumen de la noticia de ese link, lo paso a un agente de inteligencia artificial especialista en SEO, que eso es posicionamiento en los buscadores, me crea una nueva noticia con un texto distinto, pero sin perder la esencia de la noticia primaria, y automáticamente me lo llevo automáticamente y directamente para que se publique en WordPress. Ese trabajo que quizás para una persona puedes tardar pues quizás media hora, 40 minutos, si tú quieres transformar la noticia y no quieres hacer un copia y pega, pues con la inteligencia artificial eso se hace pues aproximadamente en 2 minutos, aproximadamente. Es decir, lo que estamos haciendo también es mejorar los tiempos del trabajo de cualquier tipo de empleado. Eso en cuanto a la rapidez, en cuanto a la inmediatez, pero hay un elemento que me preocuparía a mí como persona que estoy ligado a los medios de comunicación. Si se parte de una información falsa, si se parte de una información no confirmada, entonces la reproducción a través de la inteligencia artificial pues va a reproducir una información también que tiene contenidos no verificados. No exactamente. Y ¿por qué digo no exactamente? Sí. Porque recuerda que interviene el humano. Es decir, el link que yo le estoy colocando se lo estoy poniendo yo. Es decir, yo tengo que ver previamente si esa noticia es falsa o no es falsa. Ahora, si yo le estoy dando a la herramienta una información falsa, evidentemente me va a hacer el trabajo que yo le estoy pidiendo. Pero no deja de que, evidentemente, nosotros tenemos que ver si la información que nosotros le estamos dando es realmente la que le queremos dar y que sea una información fidedigna, lógicamente. Pero si nosotros le damos una información, nos va a trabajar con la información que nosotros le damos. Es decir, a veces hay gente que me pregunta, ¿no? ¿Qué pienso con la inteligencia artificial? Si va a acabar con el mundo, si va... todas esas cosas que tú sabes que eso está ahí. Y yo realmente digo que al final quien está alimentando la inteligencia artificial somos nosotros. Es decir, somos nosotros que le vamos a poner el límite. Es decir, no hay que tenerle miedo, pero sí que evidentemente hay que legislar y ponerle los límites al humano en cuanto a con qué vamos a alimentar la inteligencia artificial. Y las relaciones con los productores de contenido por el tema de derechos de autor, porque muchas informaciones que se comparten a través de esa plataforma tecnológica son copias o son informaciones extraídas de otros contenidos. Se crean informaciones a partir de esos contenidos que no son propios y hay algún elemento en ese sentido que pueda comprometer el derecho de autor. Mira, yo realmente ya me he puesto en contacto con algunos diputados. Ha sido un poco difícil esa cuestión, pero yo estoy desde hace algunos meses que me gustaría poder hablar con algunos legisladores para que realmente empecemos a legislar
todo eso, al igual que ya se está haciendo en algunos otros países. Okay. Yo estoy en contacto, por ejemplo, con dos instituciones de locutores, en las cuales ellos tienen mucho miedo a la inteligencia artificial por el tema de clonar las voces. Y yo les estoy diciendo que precisamente lo tienen que ver en algo positivo. ¿Ya estamos a ese nivel? ¿Se pueden clonar Sí, se las pueden voces? clonar voces, o sea, sin ningún tipo de problema. Pero, ¿qué pasa? Yo pienso que hay que legislar lo que, igual que legislamos el derecho de autor de un escrito, de una canción, también hay que legislar la voz. Entonces, si legislamos la voz, evidentemente podemos vender nuestra voz, de la misma manera que podemos vender una canción. Entonces, ¿eso qué nos ayuda con la inteligencia artificial? Que nuestra voz quede registrada y quede con derechos de autor a perpetuidad y que nuestros herederos puedan cobrar derechos de autor de nuestras voces de aquí hasta el infinito. Entonces, esa es una parte que me costó mucho hablar con un presidente del colegio de locutores, porque al principio no lo entendía. Cuando yo le expliqué esa parte, digo, es que es una parte beneficiosa. ¿Por qué? Porque hasta ahora, cuando tú falleces, todo tu voz se terminó. Sí, claro. En cambio, ahora no. Ahora tu voz puede quedar a perpetuidad y puede ser utilizada hasta el infinito, y si se elegirla lo que es el derecho de autor de la voz, automáticamente tus herederos van a poder cobrar como si tú hubieras hecho una novela o si tú hubieras escrito una canción. ¿No hay un riesgo ahí de poner esa voz a decir cosas que nunca dijo, a pesar del contenido que se tiene? Sí, por eso yo estoy hablando de la legislación. Okay. Es decir, hay que legislar. Por ahí hay muchos videos que no solamente clonan la voz, sino incluso hasta las imágenes, y lo utilizan para cosas no fidedignas. Ahora, hay que perderle miedo a la inteligencia artificial porque eso ocurría antes de otra manera. Es decir, lo único que a veces los bandidos se adelantan sí. a la tecnología y se adelantan a las legislaciones, pero no está ocurriendo nada diferente a lo que ocurría antes. Simplemente que hay quien está utilizando esa tecnología para poder hacer sus fechorías. Lo único que tenemos que hacer es legislarlo, que lo van a seguir haciendo, pero que cuando se les agarre, por lo menos tengan su castigo y tengan su régimen de consecuencias. Ya que has hablado de legislación, ¿cuáles países de la región de América Latina lo han hecho en ese sentido y cuál sería el modelo que debe seguir República Dominicana? Mira, en América Latina todavía hay una gran ausencia en todo eso, todavía no hay un tema de legislación, pero sí que en Europa y en Estados Unidos ya se está empezando a legislar. Yo, por ejemplo, he sido muy crítico en cuanto a, por ejemplo, la parte educativa. Es decir, aquí hay una gran ausencia de hablar de la parte educativa con la inteligencia artificial. Y los alumnos, los jóvenes, están muy adelantados a la legislación y a los profesores inclusive. Sí. Entonces, ya en España, por ejemplo, ya hay mesas de trabajo en cuanto a cómo se va a utilizar la inteligencia artificial en la parte educativa, que de la misma manera que en su momento esa conversación estuvieron cuando aparecieron las calculadoras, cuando aparecieron los teléfonos conectados a Internet, ahora también está esa conversación en cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial en las escuelas, es decir, o en la universidad. Claro. Si la van a poder utilizar en los exámenes, si lo van a poder utilizar en los trabajos. Es decir, hay ya toda una serie de herramientas que hay que poner encima de la mesa de dónde están los límites del uso de la inteligencia artificial en la educación. Y yo siempre he dicho que aquí deberíamos, de la misma manera que fuimos pioneros en la pandemia, de hacer la educación virtual, ya deberíamos de estar adelante también en cuanto a colocar encima de la mesa la conversación de cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial en la escuela, porque los alumnos sí la están utilizando, muy por delante de los profesores. Pedro, que tenemos que hacer un contacto de publicidad, pero cuando regresemos, quisiera que habláramos un poco de inteligencia artificial en la política, el uso de la misma como estrategia política, ¿te parece? Perfecto. Vamos en contacto de publicidad, ya regresamos con Foco Político, con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35. Muchas gracias por continuar con nosotros en Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35 en este domingo por la tarde.
que tenemos una conversación muy interesante con Pedro Morales, quien es consultor y experto en inteligencia artificial. Le hacía la pregunta, sobre todo colocaba el tema para dejarlo en la agenda, hablar de la política y el uso de la inteligencia artificial como herramienta. Pedro, en el pasado reciente, antes de la incursión de la inteligencia artificial, cualquier producto político o de marketing que se quisiera pues implementar, evaluar y hasta elaborarle todo el andamiaje de las estrategias, pues tomaba mucho tiempo y también pues convocaba a una cantidad de profesionales de diferentes áreas para lograr diseñar la campaña. Hoy en día, en el caso, por ejemplo, de la política, de la actividad política como tal, el marketing político como tal, ¿qué tanto se está utilizando la inteligencia artificial? Evidentemente que cada vez más, eso es una realidad, y la República Dominicana, que es un país donde vivimos para y por la política, pues no, evidentemente la inteligencia artificial no es un ausente, es decir, ya en las campañas ya se está utilizando la inteligencia artificial para varios departamentos, o sea, de la misma manera que te estaba hablando de las automatizaciones para publicar en un periódico digital, lo podemos también hacer para publicar en las redes sociales. Y evidentemente la inteligencia artificial como asistente, porque recordemos que es un asistente, no nos hace todo el trabajo. El humano o el profesional debe de ver lo que le está dando la inteligencia artificial, que en realidad el gran secreto de la inteligencia artificial está en cómo tú le haces las preguntas. Porque en base a cómo tú le haces la pregunta te va a dar una respuesta, te va a dar una mejor respuesta si tú eres conocedor del tema. Entonces, evidentemente, para la creación de campañas de marketing, para diseñar un plan estratégico en cualquier área, pues evidentemente la inteligencia artificial es un gran asistente y una gran ayuda que evidentemente nos ayuda mucho en lo que es el espacio del tiempo, donde antes quizás tú para diseñar una campaña política a lo mejor te tirabas un mes o 2 meses para realmente diseñarla. Con la asistencia de la inteligencia artificial esos tiempos se reducen abismalmente, muchísimo. Has dicho algo ahí sumamente interesante que me llama la atención. Hay que saber preguntar, o sea, es decir, la persona tiene que saber o tiene que tener conocimiento de lo que está manejando, porque de lo contrario no tendrá la capacidad de poder evaluar si lo que la respuesta que le está ofreciendo es realmente o se corresponde con lo que le interesa. Primero, que no va a poder evaluar si la respuesta es correcta, pero segundo es que tampoco la inteligencia artificial le va a dar la respuesta correcta si no le estoy haciendo la pregunta correcta. Es decir, necesitamos... Si no sé lo que estoy buscando, voy a asumir cualquier cosa. Puede asumir cualquier cosa. Cuando salió ChatGPT, se decía mucho que alucinaba, porque a veces cuando tú le dabas una respuesta, le te hacías una pregunta, a veces si no tenía toda la información, porque recordemos que al principio ni siquiera se conectaba a Internet, pues realmente en muchas ocasiones alucinaba. Te decía cosas que no tenían nada que ver con lo que tú le estabas preguntando. Hoy en día ya es mucho más coherente, hoy en día ya no tiene esas alucinaciones que tenía al principio, pero te va a responder siempre en relación a cómo tú le preguntes. Es decir, hay todos unos parámetros a nivel profesional para crear los prompts. Los prompts es lo que tú le colocas a la inteligencia artificial para hacerle la pregunta. Y pues normalmente siempre lo primero que tú le tienes que decir es cómo quieres que se comporte. Es decir, quiero que te comportes como un especialista en estrategia política. Entonces, en base a cómo él se va a comportar, es como te va a hacer la pregunta. Tú, por ejemplo, inclusive tú le puedes decir que se comporte como una persona en concreto. Es decir, muchas veces en los cursos, algunos cursos que hemos hecho, yo he hecho el ejercicio de que la inteligencia artificial me hablara como Homero Simpson, para que la gente entienda que te puede responder como si fuera una persona real o como si fuera una persona, como tú le dices, que se maneje. Entonces, a partir de ahí, tú le tienes que decir qué es lo que quieres y cuál es el output, es decir, cómo tú quieres que él te lo responda. Si quiero que esto sea una noticia de 5 párrafos, utilízame los títulos H2 y H3,
o quiero que me pongas tablas. Es decir, le tienes que dar esos datos oportunos para cómo quieres que te dé la respuesta. Incluso tú le puedes decir, compórtate como un profesor de secundaria y créame una respuesta entendible para niños de 10 a 12 años. Y te va a responder en base a que los niños de 10 a 12 años puedan responderte, pero que tú estás, lo que tú estás explicando, lo estás explicando como profesor. Adentrándonos un poquito en el marketing político y en la reconfiguración del producto político como tal, que hoy básicamente el consumidor de ese candidato político lo ve con unos lentes emocionales más que racionales. Entonces, está esa inteligencia artificial hoy en día en capacidad de generar esas emociones que apunten al corazón del votante en los mensajes que se están produciendo, ¿o todavía le falta algo para llegar hasta ahí? Volvemos a lo anterior. Sí. Todo depende cómo tú le preguntes. Okay. Es decir, si tú le dices que tú quieres un mensaje emocional, te va a dar un mensaje emocional. Inclusive tú le puedes decir que se comporte precisamente como esa persona. Si tú puedes crear un agente de inteligencia artificial, que la gente es como si fuera un empleado tuyo, en el cual tú le puedas pasar diferentes textos de una persona, por ejemplo, textos en redes sociales, o si es una persona que escribe sus artículos de prensa, y tú le puedes pasar todo ese contenido y decirle, a partir de ahora quiero que te conviertas como... Quiero que te comportes como Pepito Pérez. Entonces, él extrae el comportamiento de cómo escribe esa persona y automáticamente va a escribir en base a cómo escribe esa persona. Y además, pues como te decía, tú en ese prompt, tú le puedes decir, quiero que me hagas un mensaje que vaya directo al corazón de las personas, que vaya con un sentimiento patriótico. Es decir, tú le puedes dar todos esos detalles. Claro, recordemos, asistente. Es decir, después evidentemente está el experto, lo que hablábamos antes, el experto que va a poder evaluar ese texto y lo va a poder, pues, hacer algunos retoques para que sea como él realmente quiere. La pregunta del foco político, no puedo dejar de hacértela y quiero colocarla sobre lo siguiente. ¿Qué político dominicano de la actualidad, del gobierno, de la oposición, cuando escribe en las redes sociales, tú has logrado identificar que está utilizando inteligencia artificial? Mira, yo creo que todos, porque tú sabes que los políticos evidentemente son manejados por profesionales, por agencias de marketing, y realmente ya hoy en día una agencia de marketing que no utilice en algunos aspectos la inteligencia artificial evidentemente se está quedando atrás. De hecho, las empresas de marketing tienden ya a convertirse en agencias AAA, que es agencias de automatizaciones en inteligencia artificial, y realmente yo pienso que los políticos, los altos políticos, sobre todo los que están trabajando ya candidaturas, todo lo que es su trabajo detrás de cámara, realmente ya se están utilizando asistentes y herramientas de inteligencia artificial por parte de sus equipos. Bueno. Yo pienso que el equipo que no esté utilizando ya inteligencia artificial evidentemente se está quedando atrás. Bueno, pues Pedro Morales, muchas gracias por esta conversación. Pienso que tenemos que hacer un intercambio más frecuente porque esto va muy rápido. La generación de la inteligencia artificial pues cada vez nos va a una velocidad que es difícil de uno poder identificar el impacto. Bueno, realmente hace 4 o 5 días Elon Musk sacó Grok 3, sí, así que es la inteligencia artificial que utiliza a través de X, el antiguo Twitter. Sí. Y lo que se está hablando es que en estos momentos se ha convertido en la inteligencia artificial más inteligente. Yo en estos días espero este fin de semana tener un tiempito para poder probarla, pero dicen que los resultados son enormes. Yo estaba utilizando Grok 3 la estaba utilizando sobre todo para la creación de imágenes, porque es una de las inteligencias artificiales que para imagen de personas, hace buenas imágenes de personas reales. Yo he utilizado para hacer fotografías de Elon Musk y de Donald Trump, y realmente es extraordinario. Bueno, gracias a Pedro Morales. Tenemos que hacer un contacto de publicidad, ya regresamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de ATV Canal 35. No se nos vaya. Gracias.